y bienvenidos a el video número 18. Es un placer estar con ustedes otra vez el día de hoy, hablando todavía sobre el Shabbat y su significado bajo el nuevo pacto para la iglesia o los que son Israel espiritual. Y la semana pasada estábamos mirando en Éxodo 23, el versículo 20, hablando sobre el ángel mensajero Malak, como miramos en el hebreo, que habla de un mensajero que vino llevando el nombre de Jehová y hablando por Jehová. Y esta semana vamos a volver a Deuteronomio 18, 15 al 19, donde Moisés habla de un profeta que iba a venir o que Dios iba a levantar como Moisés. Estábamos hablando de aquel profeta que iba a venir como Moisés, como mediador entre Israel y Jehová. Y sabemos que el Cristo, cuando vino así para ser mediador entre el hombre y Dios. Y que este profeta, como dice Moisés, hablaría por Jehová. Y lo que quiero mostrarles esta mañana es que en la primera época los que andaban con el Cristo dieron testimonio respaldando lo que miramos en este Deuteronomio 18. Ellos reconocieron al Cristo como ese profeta. Entonces vamos a ver todo esto esta mañana y hablar un poco más sobre el ángel de la faz de Jehová o el ángel de Jehová o de la presencia de Jehová. Y vamos a leer unos comentarios sobre esto esta mañana también. Y recuerden, todo esto tiene el propósito de mostrar que Shabbat, bajo el nuevo pacto en Cristo, es algo que vivimos cada día. Es un descanso que tenemos en el interior a causa de la obra de Cristo en la cruz. Recuerden, Pablo nos enseña que fuimos santificados. Entonces, en esto nosotros podemos descansar de intentar hacer obras para agradar a Jehová. Entonces, voy a explicar mucho más sobre esto en los próximos videos, pero por mientras, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por haber proveído para tu gente la manera para cumplir con este pacto que hiciste con Israel en la época 14 antes de Cristo, el pacto que Israel no podía cumplir. Y te damos gracias por proveer el Cristo que vino en lugar de nosotros para cumplir con la ley, un hombre perfecto, un hombre el único capaz de cumplir con este pacto. Y te damos gracias porque por medio de su obra en la cruz, nosotros tenemos vida eternamente junto contigo y con el Mesías. Y te damos gracias. Son muy buenas noticias como los mensajeros anunciaron en el nacimiento del Cristo. Y te damos gracias por esto, Padre. Ayúdanos a entender estas cosas, aunque tal vez un poco profundas en cuanto al estudio de tu palabra, tal vez un poco difíciles para entender. Pero sabemos, Padre, que para los que tienen tu espíritu, tú vas a revelar estas cosas espiritualmente, y te damos gracias. Ayúdanos en este caminar porque no es algo fácil, especialmente para nosotros que éramos gentiles como los demás, ahora viviendo en la época 22 y viviendo pues
en el mundo en que vivimos, donde hay mucha, pero mucha, muchos anticristos, muchos que andan en contra de las escrituras, que están intentando sacar de toda parte de la vida algo que ver con Dios, con el Cristo, con el Espíritu Santo, y quieren borrar de la faz de la tierra toda esta doctrina porque va en contra de la doctrina satánica que ellos están siguiendo día tras día tras día. Entonces, Padre, gracias por haber abierto nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder estudiar tu palabra y no solamente ver estas cosas, sino aprender cómo aplicar a nuestras vidas las doctrinas sanas de tu palabra. Te damos gracias, Padre. Guíanos ahora en este estudio, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, ahora vamos a volver a Deuteronomio 18, los versículos 15 al 19, y vamos a seguir hablando sobre este profeta. Y como dije, vamos a ver que los que andaban con Cristo en la primera época le reconocieron a Cristo como ese profeta que hablaba a Moisés. Entonces, Deuteronomio 18, y vamos a ver los versículos 15 al 19. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y recuerden, cuando hablamos en Deuteronomio 23:20, dice lo mismo acerca de este ángel. Y cuando miramos esta palabra oiréis, sabemos que es la palabra Shama y que esta palabra habla de obedecer, obediencia. Versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Recuerden, la gente tenía mucho miedo de lo que miraron en el monte. 17. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, yo quiero comparar esto rápidamente, aunque no estamos hablando en estos videos sobre lo que ha llegado a ser nombrado Trinidad. Pero estamos mirando, al ver estos versículos, el vínculo entre el Cristo y Jehová. El Cristo vino, como hablamos la semana pasada, que Dios es invisible y vino para mostrar lo invisible de una manera visible. Y entonces, otra vez, tenemos que entender estas cosas de una manera espiritual. Vamos a brincar al Nuevo Testamento, a Juan 12, Juan capítulo 12, y vamos a ver en 49 y versículos 50, 49 y 50. Y aquí nos dice, y este es el Cristo hablando, Juan escribiendo sus palabras, él dijo, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Aquí tenemos este versículo, esta proclamación del Cristo acerca de sí mismo, va mano en mano con lo que dijo Moisés y Jehová en los versículos en Deuteronomio 18. Quiero brincar un poco más adelante, aunque ahorita no quiero pasar por todo el libro de Hebreos, pero vamos a Hebreos capítulo 1, los primeros 2
versículos, porque aquí miramos lo mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Pueden seguir leyendo. De hecho, yo recomiendo leer todo el libro de Hebreos, porque revela mucho de lo que estamos hablando ahora sobre el antiguo pacto y el vínculo con el nuevo pacto. Y entonces, pero otra vez, vamos a seguir en lo que estamos mirando ahora, porque quiero quedarme enfocado en esto, porque es fácil desviar en todas estas áreas cuando estamos hablando de esto sobre Shabbat y el nuevo pacto. Pero, como dije, vamos a ver que el testimonio de aquellos que andaban con el Cristo en la primera época da testimonio a lo que dijo aquí Moisés en Deuteronomio 18, porque ellos reconocieron a Cristo como este profeta. Y recuerden, estamos todavía hablando sobre el Shabbat. Entonces vamos a Juan 1:45. Juan capítulo 1, el versículo 45. Y otra vez vamos a ver algunos versículos esta mañana que hablan sobre este hecho de que Cristo es este profeta que vino como Moisés. Entonces 1:45. Y Felipe halló a Nataniel y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces aquí miramos en Juan, en el primer capítulo de su evangelio, repitiendo lo que dijo Felipe a Nataniel, y dijo: aquí está, este es aquel quien escribió Moisés. ¿Qué nos muestra esto? Primero, que ellos estaban estudiando el Antiguo Testamento y estaban estudiando obviamente el libro de Deuteronomio y los libros como Isaías, por ejemplo, donde aprendemos en Isaías la semana pasada en 48:17, donde dice: así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino en que debes andar. Exactamente lo que miramos en Éxodo 23:20. Entonces, obviamente, ellos estaban estudiando las Escrituras para ver estas cosas. Bueno, vamos a brincar a Juan 6:14. Juan capítulo 6, el versículo 14. Aquí dice: entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y entonces miramos aquí que no solamente Felipe y Nataniel, pero en versículo 8 miramos uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, y aquí es este hombre, y habían otros presentes, y dice que ellos, estos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Otra vez, estamos hablando de judíos que estudiaban el Antiguo Testamento, como nosotros estamos estudiando, y miraron en Jesús este profeta. Entonces vamos a Hechos 3:22. Hechos capítulo 3, el versículo 22 y versículo 23. 22 y 23. Aquí nos dice: porque Moisés en verdad dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos
como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 24. Sí, y todos los profetas desde Samuel y en adelante, cuantos han hablado, también han predicho estos días. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Y entonces aquí Pedro está hablando en el pórtico de Salomón a los judíos, confirmando que Jesús es este profeta a todos los judíos que estaban presentes escuchando. Entonces aquí miramos que en la primera época el testimonio de ellos es que Jesús es este profeta. Entonces, cuando hablamos del ángel de la faz o ángel de la presencia que miramos en ese Éxodo 23, 20, entonces, obviamente, estamos hablando del mismo. Vamos a Hechos 7:37. Hechos 7:37. Aquí dice, otra vez, aquí tenemos en el libro de Hechos 7, este es Esteban hablando a los judíos que estaban para apedrearlo. Recuerden, estaba presente Pablo también, aquí junto con muchos fariseos y otros judíos. Y aquí en 27, pueden leer todo el capítulo en su contexto para ver lo que Esteban estaba recordándoles a ellos acerca de su pasado, acerca de las promesas de Jehová. Y aquí en 37 dice: este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vosotros, hermanos, como yo, a él oiréis. Versículo 38. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel, notan esto, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y entonces aquí miramos, pueden leer lo que Esteban está diciendo todo en su contexto, pero miramos aquí que él está otra vez confirmando lo que dijo Moisés sobre este profeta y el ángel. Y pues no hay ninguna duda de quién está hablando Esteban aquí. Obviamente está hablando del Cristo. Vamos a Mateo 17:5. Mateo capítulo 17, el versículo 5. Este es en el monte de transfiguración. Estaba presente Pedro, Jacobo y Juan, y ellos miraron a Jesús junto con Moisés y Elías. Y dice aquí en 5, mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Entonces, miramos las mismas palabras aquí, Jehová proclamando a Pedro, Jacobo y Juan: este es mi Hijo, a él oíd. Las mismas palabras que encontramos en Éxodo 23 y en Deuteronomio 18. Otra vez, el testimonio en la primera época respalda
lo que estamos estudiando en estos videos sobre el ángel, sobre este profeta y últimamente sobre el Shabbat. Éxodo 23:20, vamos a volver a esto. Éxodo 23:20, y vamos a compararlo con algo que leemos en el libro de Juan también. Aquí dice: he aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora vamos a brincar otra vez a Juan 14. Juan 14, y vamos a ver los versículos 2 y el versículo 6. Juan 14, 2 y 6. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Notan estas próximas palabras: voy a preparar lugar para vosotros. Otra vez. Bueno, vamos a brincar a 6 y volvemos a Éxodo 23. Versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando volvemos a Éxodo 23, el versículo 20, leemos aquí otra vez: este ángel que va delante de ellos va a guardar a ellos en el camino y introduzca en el lugar que yo he preparado. Las mismas palabras. Y viene Cristo en la primera época diciendo a sus discípulos que Él es este mensajero que vino preparando un lugar para ellos, porque Él es el camino, es la verdad, es la vida, y nadie viene al Padre sino por este mensajero, Cristo, Yeshua, Immanuel, y vamos a hablar sobre esto, Dios en la carne. Entonces, quiero volver a Juan 6:44, porque este va mano en mano con lo que hemos visto ya muchas veces, pero otra vez, para recordarles, Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esta palabra, sabemos, esta palabra traer en el griego es el kuo y se traduce arrastrar. Entonces, no le arrastraré. Yo le resucitaré en el día postrero. Entonces entendemos que el Padre tiene que arrastrar la gente hacia Cristo, ponerlos en el camino. Y miramos también en Lucas, vamos a Lucas capítulo 10, el versículo 21-22. Aquí nos dice: te doy gracias, al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Hemos platicado de esto. Dios no revela los misterios de su palabra a cada individuo. Hay muchos que Él ha escondido estas cosas. Y dice: y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y notan estas últimas palabras: y a quien el Hijo lo quisiere revelar. La palabra clave aquí es quisiere. Entonces no depende de la voluntad del hombre. Depende de la voluntad de Dios, porque ya leemos en Juan 12:49 y 50 que Cristo dijo de sí mismo que habla solamente lo que el Padre pone en su palabra. Y entonces entendemos que va a hablar
por Jehová, como Moisés dijo en Deuteronomio 18 acerca de este ángel. Ahora vamos a ir a 1 de Corintios 10, 4 y 9. 1 de Corintios capítulo 10. Y aquí quiero que ustedes vean, porque aquí Pablo nos habla de que en el desierto ellos miraron y estaban dirigidos por Cristo en el desierto. Notan lo que voy a empezar en el primer versículo. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Entonces aquí miramos que la roca les seguía, estaba guiando a ellos, estaba presente con ellos. Estamos hablando de la eclesia, los llamados fuera. Pero notan en versículo 5, Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron muertos en el desierto. Es de lo que quiere decir la palabra postrados. ¿Por qué? Por su incredulidad. No confiaron en la palabra de Dios. ¿Quiere decir que ellos no creyeron que existe? Sí, creyeron que Él existe, pero no confiaron en sus palabras. Por eso rebelaron contra Jehová. Y entonces, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Brincando al 9, ni tentamos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron. Entonces, ¿a quién estaban tentando en el desierto? Al Cristo, al Mesías, Yeshua. Y perecieron por las serpientes. Y entonces aquí miramos que ellos estaban tentando. Vamos a volver otra vez. Volvemos primero al libro de Deuteronomio 18 y vamos a ver los versículos 15 al 19. Y aquí nos dice: profeta de en medio de tus hermanos como yo, te levantaré Jehová tu Dios, a él oiréis. A él oiréis. Y brincamos a 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y el versículo 19. Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Lo mismo que estamos mirando en el Nuevo Testamento que acabamos de leer en 1 de Corintios 10, 4 y 9, que tentaron a Jesús en el desierto. Otra vez, para terminar, vamos a brincar a Éxodo capítulo 23, el versículo 20. Espero que ustedes puedan ver que todo esto está conectado, íntimamente conectado. Estamos hablando de la misma cosa. Aquí en el Antiguo Pacto tenemos la sombra de la verdadera cosa revelada en el Nuevo Testamento. Versículo 20. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y Pablo repite estas cosas en 1 de Corintios capítulo 10. Esteban también repitió estas cosas. Jehová mismo
a Pedro y Juan y Jacobo, también miramos que Felipe a Natanael repitió estas cosas. Entonces, sin duda, en la primera época, ellos creyeron que este ángel, este profeta, era Cristo Jesús. Entonces, nosotros no tenemos por qué no creer lo mismo. Entonces, otra vez, cuando hablamos voy a usar la palabra Trinidad, cuando hablamos de este concepto, aunque la palabra no existe en el Nuevo Testamento, miramos el concepto, porque todo lo que hemos visto ahora habla de Jehová en la carne. Y tenemos que preguntarnos cuando leemos, por ejemplo, cosas en Isaías 63, 9 y en 48, 17. Hablando de este ángel y hablando de Jehová. Dice que Jehová es el Redentor. Y habla de que Él va a perdonar a su gente. Va a redimir a su gente. Entonces, creemos que hay dos redentores, Jehová y Cristo. Que hay dos pastores, Jehová y Cristo. Entonces, si creemos esto, que son dos, tenemos que poder respaldar todo esto por las Escrituras. Y es imposible respaldar este concepto de dos redentores, dos pastores, dos que vinieron para perdonar. Es imposible. Espero que me explico, porque dentro de mí ahorita en mi mente hay miles de cosas que están dando vueltas en cuanto a sobre Shabbat, sobre este ángel, sobre este profeta y la próxima serie sobre la Trinidad. Hay miles de cosas que he estudiado sobre estas últimas semanas en cuanto a todo esto, que simplemente no hay tiempo ahorita para hablar todo, pero espero que sobre los próximos videos que empiezan a ver poco a poco que la palabra revela a ustedes este concepto de Jehová en la carne y Jehová Espíritu que habita en nosotros. Porque Dios dijo que iba a ser un tabernáculo en los hombres. Este es donde habita su Espíritu para guiarnos y mostrarnos las verdades de las Escrituras. Bueno, he hablado mucho y espero que me explico bien. Y si no, pues escríbeme. Tengo un email, es dsrtrmr, es Gmail. Me pueden escribir cualquier cosa y me gusta tener comunicación con ustedes sobre estas cosas. Muy bien. Como siempre digo, es todo por mientras. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.